Entonces empezamos con esta frase que es el lema de la compañía de la cual hago parte y se basa esta investigación, y es bailamos más para ser vistos que para ser escuchados. Y siempre me gusta arrancar con esta frase porque esta frase nos deja ver eh, un primer interrogante con relación a que la danza siempre está envuelta en lo estético. Y entonces cuando se dice que se baila más que para ser visto, para ser escuchado, tal vez la pregunta que emerge primero es qué es lo que entonces no hemos escuchado al ver. ¿Qué es esas, dónde están esas omisiones? ¿De qué nos está hablando? Entonces, digamos que esta premisa, esta consigna, nos va a acompañar como a lo largo pues, de esta reflexión. Puedes pasar, Mari. Entonces, bueno, esta es danza afrocontemporánea en Colombia, cuerpos, memorias y resistencias. Este tema se desarrolla a partir de mi entrada en la maestría de estudios interculturales de la Universidad del Cauca. Y mi pregunta se basa en cómo la danza afrocontemporánea eh, al, empieza a tener una introducción, un desarrollo y unas repercusiones en la danza en general en Colombia, cómo empieza a impactar en en la estética y como acto político, ¿sí? Entonces empiezo como basándome ahí y empiezo tratando de diseñar esta concepción de cuerpo, ¿sí? Esa construcción de cuerpo que hemos tenido, que heredamos de Occidente, eh, en el ejercicio de cómo la memoria entonces entra a jugar un papel determinante en este lazo que se establece entre lo afrocontemporáneo como técnica que nace en una escuela determinada en Senegal y su llegada a Colombia, y cómo esto se convierte en un acto de reexistencia, y no de resistencia solamente, sino de reexistir, cómo lo articula Albana Chinte. Entonces, esos son como los tres lugares desde los que desenvolvemos este postulado. Puedes seguir. Entonces, bueno, para hablar de la danza afrocontemporánea, pues en Colombia, tal vez el primer lugar que yo debo de tocar, y no porque sea el, el primero, entre comillas, como el único, pero sí tal vez el más representativo y el que es considerado y nombrado, digamos, por mí como la punta de la flecha, y es el que abre los caminos en este sentido, y es Rafael Palacios. Rafael Palacios es un coreógrafo, bailarín e investigador afrocolombiano que desde muy corta edad se encuentra involucrado en el mundo de la danza y se da la tarea de buscar ese lugar desde la danza donde él pudiera como hombre negro dar su visión del mundo. Entonces, Rafael Palacios tiene una historia que, aunque es muy particular, pues representa y refleja lo que podría ser una historia comunitaria, ¿sí? Y es ir tras esa intención de poner la voz en un escenario de una forma digna. Eh, en este tiempo, Rafael, cuando empieza, digamos, su carrera de la danza, ya un poco más adelante, como con 17, 18 años, eh, Rafael habla de tres momentos que le impactaron muchísimo para decidir su camino en la danza. Y uno de ellos es ver ver obras de danza contemporánea
donde había unas narrativas distintas, donde se ponen en juego unas corporalidades que rompían tal vez con los conceptos estereotipados que se tenían eh, en cuanto a género, en cuanto a raza, en cuanto a clase, y entendemos entonces la contemporaneidad como época con ese rompimiento. Y también recuerda mucho ver también ciertos montajes donde se seguía recalcando la historia de lo afro, de lo negro, desde los mismos lugares, ¿sí? Donde la historia pareciera que vuelve e inicia única y exclusivamente, por ejemplo, con la historia de la trata, ¿sí? De la esclavización. Entonces, siempre es ese regreso a esa herida constante lo que le hace preguntar qué más sabemos pues de nosotros, qué otras historias son posibles y por qué siempre entramos dentro de esas mismas narrativas. En ese mismo lugar podemos encontrar entonces el cuerpo totalmente infantilizado de las personas afro, el cuerpo erotizado y exotizado que sufrimos los hombres y las mujeres negras. Entonces, al encontrar estos dos lugares, ese donde se seguía reafirmando este tipo de estéticas y este otro donde no necesariamente tiene ese lugar, él empieza a pensarse entonces cómo podría, qué es lo que tiene que decir un hombre, un hombre negro en la contemporaneidad. Y el tercer suceso que es como determinante en la historia de Rafael eh, es ver a Germany a Cockney. Germany, puedes pasar, Mari. Gracias. Está Germany a Cockney. Germany a Cockney, pues entonces es una gran maestra, eh, una maestra que es la creadora de la técnica de la danza afrocontemporánea en los años 70. Ella, junto con Leopoldo Sedar Senghor, que en ese momento es un político y también es un poeta, que es considerado pues uno de los más grandes exponentes de la poesía negra y quien desarrolla un concepto conocido como negritud, y que es el primer presidente electo también de Dakar y de Senegal. Entonces, él como artista y en ese rol de política, pues reconoce en el arte la necesidad de enunciar en ese momento y en esta escuela en particular al hombre y la mujer africana dentro de un concepto moderno. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aunque África estaba eh, y sigue estando llena de múltiples manifestaciones artísticas, tal vez siempre se caía a los ojos de otros y otras en una representación que, como hablamos ahorita, es estereotipada. Y entonces la pregunta que se une con este concepto de la negritud y el panafricanismo es qué tenemos por decir en este momento, ¿sí? Y bajo esos conceptos entonces se crea Mudra, que es esa escuela que se crea en los años a finales de los 70 y que tiene una corta duración si la midiéramos en tiempos de años, pero que tiene un gran despliegue en cuanto a la raíz y la profundidad y la trascendencia que tiene en el mundo de la danza a nivel tanto nacional como, digamos, como continente africano y su repercusión a nivel internacional. Entonces, Germania Cogni es muy reconocida en el mundo por ser la creadora de esta técnica que combinaba, que combina distintos aspectos de otras técnicas de danza moderna, eh, pero que se sustenta con toda la base de diversas danzas africanas. Entonces, digamos que así nace Mudra Danza. ¿Y por qué traigo a Mudra? Porque esa es la técnica, la que ella diseña, que es la técnica que llega acá a Colombia. Entonces, un poco para que podamos hacer ese, digamos,
empezar a tratar de trazar esas rutas, ¿no? Que esa ruta posiblemente no es lineal, no es una ruta necesariamente lineal, pero que sí nos deja como percibir unos caminos. Eh, Puedes seguir, Mari. Gracias. Entonces, Sankofa. Al regreso, bueno, entonces Rafael Palacios, conoce a esta mujer, Germania Cogni, y él decide ir tras de ella para buscar, porque al ver la presentación de ella, él narra que se ve totalmente representado en la dignidad de un hombre negro, ¿sí? Que ya no caía dentro de esos estereotipos necesariamente, sino que habían otras voces que empezaron a emerger y otras historias. Entonces, él se va y tiene la posibilidad pues de viajar a París, pero entonces al encuentro con Germany al escucharlo, le recomienda que vaya con una alumna de ella, de esta escuela Mudra, que se llama Irene Tazambedo, y que entonces se convierte en la maestra de Rafael y de la cual hace parte de su compañía y recorre aproximadamente 18 países de África. Rafael tiene esa oportunidad y en ese tránsito entonces empieza a un poco resolver esa pregunta de dónde viene para ubicarse históricamente y ubicarse a nivel de, de una procedencia histórica negada, pero además para saber hacia dónde él quiere ir reconociéndose no como africano, pero sí como descendiente y como un hombre negro colombiano, ¿cierto? Entonces, eh, traigo esta sancofa que de pronto algunos y algunas conocen. Esto es un símbolo adinkra, se llama esto. Y sankofa es un vocablo de origen africano que significa regresar a la raíz, pero digamos que como filosofía es mirar el pasado con los pies en el presente para avanzar con paso firme hacia el futuro. Es importante ver que esta filosofía reconoce la importancia de nuestras historias para movernos en conciencia y coherencia en el tiempo, ¿sí? Este símbolo nos está hablando de esa consecuencia. Sankofa es simbolizado por esta ave, donde sus pies ahí no se ven, pero entonces sus pies apuntan en una dirección y su mirada está en otra. En la boca tiene este huevito que hace reflexionar sobre el tiempo, porque este huevo yo lo tomo como una semilla, como símbolo de un proceso que es una concepción, un crecimiento, un cuidado y una madurez que dará fruto y de este se extrae nuevamente otro ciclo, ¿cierto? Y así cíclicamente se asegura la continuidad. Entonces la mirada del ave yo la retomo aquí hacia ese pasado que habla de las historias contadas, pero también, perdón, también habla de las historias negadas, alteradas y ocultas, ¿sí? Las que también nos habla de la repetición de la historia que se convierte en una verdad, ¿sí? Entonces, Sankofa, esta ave, nos recuerda, nos advierte sobre la importancia de conocerlas para poder andar, ¿sí? Y ese andar con sentido de un conocimiento de quiénes somos y alertas del sistema y las estrategias, las realidades que con cada paso se sabe responsable, ¿no? Nos sabemos responsables al tener esta mirada. Eh, y también, entonces Rafael denomina a su compañía Sankofa, la denomina con ese nombre, uniéndole y entendiendo todo este entramado que se desenvuelve. Listo, podemos seguir. Mm, de aquí en adelante, lo que ustedes van a observar son imágenes, son aproximadamente 4 imágenes, de las cuales hacen parte
del repertorio de la compañía de distintas obras. En esta imagen entonces vemos cómo se traen a colación elementos tradicionales como la batea, pero como los elementos que se ven allá atrás es una lluvia de balas, son balas, y como esas máscaras que están ahí, que tienen dos de los intérpretes de la compañía, también son balas. Esta obra, llamada Corte Eternidad, hace referencia a las violencias sistemáticas que vivimos las comunidades negras en los territorios, ¿sí? Entonces, las muestro para que empecemos a ver cómo empieza a cambiar la representación estética y los simbolismos a lo largo de, digamos, de la influencia de la compañía. También en este momento, entonces, me gustaría empezar a hablar de el cuerpo y su construcción. ¿Por qué? Porque es en el cuerpo que se cargan, digamos, y que se hace tangible las opresiones. Entonces, empezar por saber que el cuerpo tiene pues, un papel primordial en su carácter material y simbólico, cuya dimensión hace alusión al cuerpo como herramienta y o como lugar de disciplinamiento, domesticación, determinación de identidad o posibilidad de resistencia. El cuerpo puede ser objeto de instrumentalización, pero según Le Breton, también es un punto de imputación por excelencia del campo simbólico, ¿sí? En este sentido, la experiencia de los cuerpos individuales y sociales están enlazadas directamente con las estructuras y relaciones de poder en lugares donde nos atraviesan y nos atravesamos como cuerpo, y en consecuencia somos construidos y reconstruidos. Entonces, ¿por qué voy al cuerpo? Y es porque la danza afrocontemporánea se enmarca en la posibilidad de empezar a nombrar estos cuerpos negros, y eso es una de las primeras, digamos, cosas que suceden, y es la necesidad de autonombrarme. Antes de pronto, o muchos bailarines no tienen la necesidad de decir yo soy una bailarina negra, sino que simplemente dicen yo soy un bailarino o una bailarina. Y este lugar de autorreconocimiento pues tiene que ver con ese reconocimiento también de esto que se construye. Sigo un poquito más. Es en el cuerpo donde se insertan estructuras de poder simbólicas como materiales que dan formas naturalizadas. Son impuestas por un tipo de jerarquías. Determinamos que unos cuerpos poseen mayor o menor valor que otros, unos anclados en la subordinación y otros al papel de subordinar. Así, los que son valorados como inferiores queda su fuerza expuesta a la explotación sistemática, como es el caso de la instauración de un régimen colonial que definió a sangre y evangelización quién debía ocupar el lugar de inferioridad, de esclavitud y con un cuerpo presto para el arduo trabajo. En este sentido, la estratificación social y el predominio racial y cultural fue determinada por rasgos fenotípicos y fisionómicos. Así, toma gran importancia el cuerpo porque es este el contenedor de esas connotaciones, desde las cuales se define la idea de raza. Esta noción, según Wade, parece afincar la diferencia en las esencias naturales transmitidas entre generaciones, esencias que por lo general se hacen visibles en el cuerpo. Ahora bien, es de considerar entonces la relación cuerpo-raza, que es como el centro de esta investigación. El cuerpo entendido como el espacio sobre el que se soportan las connotaciones de raza. En ese sentido, tomó pues a Quijano para realizar, que realiza con relación a la raza, donde dice que constituye una de las bases sobre las cuales se sustenta la inferiorización de las culturas africanas e indígenas en América Latina en relación a la superioridad, en este caso europeo-blancas, y a su vez el elemento por excelencia en la construcción de la colonialidad del poder. Es en ese origen colonial que nos nombra Quijano, donde se instauró la humanidad africana, la racialización que definió su posición social
en el más bajo rango de la jerarquía impuesta por un colono. En esta construcción de valoraciones negativas respecto al no blanco, el cuerpo juega un papel entonces primordial, puesto que la colonización no solo usurpó los territorios, las creencias, costumbres, sino también se apropió de los cuerpos, aprovechando que el color de la piel era estigmatizado como inferior y propenso única y exclusivamente para el trabajo. De esta manera fueron arrojados a ocupar la base de la sociedad diseñada e impuesta por los europeos. Si bien en 1851 en Colombia se da paso a la abolición, ¿cierto?, de la esclavitud, las marcas de esta historia quedan inscritas siempre en el cuerpo. Estas marcas se verán posteriormente transformadas en lo que hoy vemos como exclusión, expulsión, marginalización, frente a participaciones tanto en la vida social, que implican los ámbitos culturales, económicos, políticos, que abogan por una construcción de la nacionalidad, es decir, no somos sujetos, no somos percibidos como sujetos de derecho. A toda esta idea de raza y de construcción de raza, donde vemos que es una estrategia eh, para establecer una estrategia de poder, para establecer quién tiene o no el poder y entonces dónde estamos. Se suma también la construcción además del cuerpo de Occidente, donde se divide entre la mente, el cuerpo y el alma, ¿cierto? Y esta división pues tiene tal vez su exponente más claro con Descartes, y esta división pues entonces también refuerza, digamos, se encuentra con esta racial, con esta división racial que ya existía, y se encuentra eh, diciendo que entonces la cognición que se encuentra puntualmente y se ubica, uno lo podría ubicar en la cabeza, le pertenece más a unos cuerpos que a otros, y hay otro tipo de trabajos que entonces son los corporales, eh, que se desarrollan a partir de la fuerza, eh, y que entonces son menos valorados. Entonces empiezan a entrelazarse pues estas dos condiciones, y pues podríamos seguir y hablar de otras más como el género, ¿cierto? Y entonces los lugares de diferencia entre ser mujer o ser hombre, digamos si lo viéramos de esta forma dicotómica, pero lo que nos está hablando todo esto es cómo los cuerpos negros en toda esta estructura de poder pues fuimos puestos en los últimos lugares. Y esto es una construcción que se supone que acaba con la colonialidad, con el colonialismo, pero que se preserva y preserva sus huellas, ¿sí? Entonces podemos seguir, Mari, con la próxima diapositiva. Eh, Todo esto, entonces, para hablar que con la entrada de la compañía Sankofa en el año 97, eh, se empieza a expandir este lugar que era concebido para los cuerpos afro en Colombia. Si bien tenemos una gran representación, por ejemplo, con la maestra Delia Zapata Olivella en la danza y toda la recuperación del folclore, eh, los cuerpos negros entonces están destinados a estar encasillados dentro de estas narrativas, dentro de unas narrativas que consideramos tradicionales, folclóricas, que no está mal, ¿cierto? Pero entendemos también que tenemos todo otro abanico de posibilidades sobre qué decir. Es así como Sankofa empieza a romper con digamos, con estos lugares, y en la revisión del trabajo de la tesis, lo que yo me encontré en muchos de los textos es que, por ejemplo, cuando se nombran a las compañías contemporáneas de Colombia, Sankofa no aparecía.
mismo siendo ganador como compañía de premios nacionales en danza, a mejor coreografía, el director, etcétera. Digamos que no había un reconocimiento en sus primeros años sobre verlos como sujetos contemporáneos, sino que siempre estábamos dentro de unas categorías como resistencias o tradicionales, o sí, siempre como en clave de eso, y creo que ese ha sido uno de los mayores aportes de la compañía, no solo para la danza, sino para las personas que también asisten a ver las obras y que conocen tal vez el trabajo, y para las generaciones futuras y las que están ahora, que son un poco menores, con relación a la posibilidad de otras formas de representación. Entonces vemos esta que es una imagen de una obra llamada La ciudad de los otros, que es creada en el 2010 con relación a la conmemoración de la abolición de la esclavitud. Se cumplían en ese momento 159 años de esa. Y Sankofa crea esta obra, y La ciudad de los otros es justamente la posibilidad de decir, han pasado 159 años y muchas cosas no han cambiado, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, pues la estética es una estética totalmente acorde, digamos, a decir, aquí estamos, estamos preparados, estoy con todos los dispositivos sociales que se me piden, y aún así este mundo no me acepta, no está hecho para nosotros y para nuestras historias. Esta obra se construye a partir, como muchas otras, a partir de una creación colectiva, donde se ponen siempre sentadas las historias eh, que traemos, y en ese sentido esas historias empiezan a ser un relato de memoria, ¿sí? Y aquí para la memoria me gusta usar mucho una analogía de una gran amiga mía y también contramaestra del grupo al que yo pertenezco, donde ella dice que la memoria y la historia es como un gran río, y que ese río siempre está andando, y que uno de pronto entra en un punto determinado, pero que siempre hay antes algo más. Y entonces, cómo yo me alimento de esa agua que viene atrás, pero cómo yo también voy alimentando a los otros. Y en ese sentido, pues entonces la memoria y el tejido se construye pues a múltiples voces. Y ese es un trabajo que también, digamos, se desarrolla dentro de Sankofa. Podemos seguir con la siguiente. Esta es una foto del Premio Nacional de Danza en el año 2008, llamado San Pacho Bendito. San Pacho Bendito, entonces también era la denuncia, específicamente en esta imagen que tenemos aquí, porque pues San Pacho, como ustedes saben, hace referencia a el santo patrono chocuano, San Francisco de Asís, eh, y a su fiesta, ¿cierto? Y lo que se envuelve y lo que se, se vivencia a lo largo de la misma. En ese sentido, la obra, esta imagen hace un reclamo esperando a que llueva, porque siendo el Chocó uno de los lugares con mayor pluviosidad en el mundo, pues no tiene un sistema, por ejemplo, de alcantarillado. Entonces es ese reclamo por medio de esa imagen, ¿no? Cómo llueve todos los días, pero cómo no tenemos agua potable para beber en ese momento. Entonces, un poco Sankofa ha desarrollado una línea con unas temáticas muy claras, donde todo se hacen denuncias y visibilizaciones desde nuestros lugares. Y al decir nuestros lugares, es otro gran aporte que la compañía hace, y es que se cambia de, para la danza, de decir ustedes son así, ¿sí? Yo creo que ustedes son así, a decir yo soy así.
y entonces hay un centramiento en este caso de un yo comunal, en este sentido, eh, que da cuenta de la percepción de mundo desde nuestros lugares. Y así se posibilitan estas otras voces. Es por eso que Sankofa eh, dice, bailamos más que para ser vistos, es para ser escuchados. Y es porque entendemos que en esta multiplicidad de historias que ponemos en narrativa de danza, de cuerpo, pues estamos abriendo paso a todas esas historias que han sido silenciadas, ¿no? Listo. Siguiente. Este es un promo de Soledades Compartidas en tiempos de pandemia, que es la creación del año pasado. Eh, Como todos y todas saben, pues a causa del COVID, la compañía también, digamos, desarrolló 25 trabajos, cada uno y cada una dentro de su casa, pero acompañándonos. Este trabajo se basó en una iniciativa que parte de un juego que no sé si ustedes recuerdan, que es Llegó Carta. Y entonces uno decía, ¿quién? ¿Para quién? Para no sé quién. ¿De dónde? De tal parte. Y basándonos en esto, empezamos a acompañarnos en la pandemia contándonos historias que a pesar de que llevábamos mucho tiempo compartiendo, muchas de esas historias nunca las habíamos eh, compartido de esa forma. Entonces nos mandamos cartas, creamos un chat, nos mandamos cartas y estas cartas se convierten en estos trabajos corporales donde eh, cada vez nos adentramos más a nosotros mismos y a contar, a tener creo que la valentía de contar esas cosas que normalmente no se cuentan, ¿sí? Pero que al sabernos juntos, pues podemos exponerlos. Entonces, también hacer la invitación para que vean Soledades Compartidas, lo encuentran en el canal de YouTube de Sankofa. Y podemos pasar a la siguiente, que es este gracias, y con este gracias tal vez abrir el diálogo, porque siempre es raro estar hablando tanto tiempo, abrirnos al diálogo, porque justo es una de las metodologías que he aprendido tanto con la capoeira Angola como con el trabajo dentro de la compañía. Y es la importancia de la construcción, de escucharnos y de reflexionar juntos y juntas. Entonces, muchísimas gracias.